Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Historia. Continuamos estudiando un poco más sobre lo que se refiere a la sociedad romana. Sin embargo, vamos a ver cuál es el fin del Imperio Romano en el Occidente. Esto surge debido a que existe una crisis en el siglo III en donde existe una decadencia progresiva. Debido a que Roma, entre los años 27 a.C. y 235 después de Cristo, alcanzó su máximo esplendor como imperio. En este periodo conocido como el Alto Imperio, Roma era el estado más grande que había existido hasta ese entonces. Su poder se extendía hacia la mayor parte de Europa y al norte de África y próxima al Oriente. Durante estos 4 años, las dinastías gobernaron el imperio. Dirigir un territorio tan grande no era de manera sencilla, por lo que Roma entre los años 235 y 285 después de Cristo entró en un proceso de decadencia y crisis interna y externa. Esto se da también tras el asesinato del emperador Alejandro Severo, de 27 años, llevado a cabo por los soldados del ejército, y se puso fin a la dinastía Severo y inició una crisis en Roma que se extendió durante 50 años. Este tiempo se caracterizó por tener una lucha permanente del poder. Un general tras otro disputaba el control del imperio, pero rápidamente era sometido por el otro. El estado de rebelión permanente por parte de las fuerzas armadas y del imperio dejó las fronteras sin protección. Por lo tanto, los límites del imperio comenzaron a ser vulnerados por diversos pueblos de origen romano, galo, árabe, entre otros, llamados también bárbaros, que significa salvajes, para poner una cultura diferente. Dentro de ello tenemos las dinastías gobernantes de alto estado en el Imperio Romano, que tendremos la primera, que es la dinastía Julio-Claudia, que se da en el año 27 a.C. hasta el año 69 después de Cristo. También encontramos la dinastía Flavia, que se da entre los años 69 y 96 después de Cristo, la dinastía Antonia, que se da entre los años 96 y 180 después de Cristo, y tenemos por último la dinastía Severa, en la cual se da entre los años 193 y 235 después de Cristo. Después de ello viene una nueva organización del Imperio Romano. El periodo de inestabilidad cesó un tiempo tras el nombramiento de Diero Clarino, que fue en el año 244 hasta 311 después de Cristo, que fue nombrado como emperador. En su mandato implementó un nuevo gobierno, denominado la diarquía, lo cual significa gobierno simultáneo de dos reyes. Esta decisión estuvo motivada por las necesidades administrativas y militares en ese tiempo. Para trabajar con él, nombró a Maximiliano como general, quien era un experto en guerra y también, era un experto en lo que se ocupaba de los problemas que tenía con Occidente, mientras el otro se ocupaba del Imperio Oriente, logrando de esta manera tener una cierta estabilidad entre ambos, lo cual también logró que estén bajo el nombre de Augusto. Pero dado que la rebeldía y el levantamiento continuaban, los Augustos construyeron dos Cesares, Galerio del Oriente y Constantino de para el Oriente, y a nivel jerárquico los Cesares eran de menor rango que los Augustos, pero tenían autonomía para tomar decisiones, ya que en el momento de una invasión se podía esperar las respuestas, pero esto debía ser diferenciado para la victoria o el fracaso de Roma. Con 4 personas a la cabeza del Imperio Romano, que eran Augustos y Cesares, se conformó la tetrarquía, la cual es el señor de cuarta parte de una provincia, cada uno a cargo de una cuarta parte del imperio. Este modelo se organizó y
y también afianzó la división entre Occidente y Oriente, logrando retrasar todas las invasiones que eran de los bárbaros. Entre las reformas también encontramos la reorganización de la hacienda, el ejército, la justicia, la administración, el restablecimiento del pagarismo, el culto imperial y también la distribución del imperio en provincias y prefecturas. Tras la renuncia de Diocabo y Máximo, Constantino llega a su poder. En su mandato procuró el revestimiento de una unidad imperial y monárquica. Constituyó también a Constantinopla como la capital del Imperio del Oriente y promovió al cristianismo como la religión oficial de ese imperio. Entre la división y disolución del periodo del Imperio Romano encontramos al emperador Teodosio, quien sucedió a Constantino. En el intento por sofocar la crisis romana, divide en 395 después de Cristo el imperio entre sus dos hijos. El hijo mayor, Arcadio, gobernó el imperio romano del Oriente, mientras que Horacio, el hermano menor, gobierna el imperio romano occidente. Hacia el siglo IV resulta cada vez más difícil mantener la presión de los pueblos germanos en las fronteras, pues era necesario mantener los costosos ejércitos para poder retenerlos. Paulatinamente, las autoridades imperiales comenzaron a negociar con los líderes de estos pueblos, los cuales les permitieron instalarse en los límites de los territorios romanos a cambio de que los defendieran. Sin embargo, los refuerzos para proteger al imperio no fueron suficientes, ya que desde finales del siglo IV los hunos, nómadas que migraban desde el norte de China, presionaban a los pueblos germanos que no habían incorporado al imperio, y así formaban un efecto de cadena que terminaba con invasiones constantes al territorio romano. De esta forma, en el siglo V se sucedieron diversas insurrecciones y saqueos bárbaros. Finalmente es en el año 476 en donde el emperador Rómulo Augusto fue expulsado del trono por el jefe guerrero, dando por terminada la historia del Imperio Romano en nivel del Occidente. Esto lo que produjo son causas de la caída del Imperio Romano. Recordemos que también tenemos como primero la división del imperio. La decisión de dividir el imperio tuvo un impacto no solo en su territorio, sino también en su cultura. Por un lado, el Imperio Occidente tenía una población mayoritariamente latina, mientras que el Oriente tenía una población mayoritariamente griega. El Imperio Oriental, también conocido como bizantino, perduró por más tiempo que el Occidente porque tenía una mejor administración. Sus ejércitos eran más fuertes y tenían mayor población y por tanto mayores ingresos para el gobierno. La división cultural y creencias creó una fractura de población romana. El Senado ya no tenía el mismo poder e influencias de las decisiones del emperador, por lo que se quedó relegado de sus funciones. A esto asumo que el emperador tenía que ser derrocado por sus comandantes militares e hizo finalmente que el imperio cayera. También encontramos las invasiones bárbaras. Roma aceptó recibir a los bárbaros, denominación que se le dio a los extranjeros, los cuales aportaron económicamente con el pago de impuestos y soldados. Sin embargo, Roma empezó a perder territorio por el norte de África por la invasión de vándalos y godos. Las invasiones se tomaron violentas porque más extranjeros se ponían en los altos impuestos y los abusos de la población romana, además la corrupción del gobierno, situación que condujo a un enfrentamiento con el imperio. También encontramos lo que son pestes y enfermedades en donde la población romana se ve afectado por un envenenamiento masivo en el agua producto del plomo precedente en las tuberías.
Esto afectó mayoritariamente a las personas de clase alta, porque ellas eran quienes tenían acceso a este servicio. Las tuberías de plomo también ocasionaron infertilidad y pérdida de memoria, reducción de habilidades cognitivas. Por otro lado, el aumento de enfermedades y su fácil propagación hizo que la población se viera afectada. La peste fue una de las causas de mortalidad más recurrente. La primera gran epidemia que afectó a todo Mediterráneo fue conocida como la peste de Cipriano, la cual fue el inicio de distintas enfermedades que se produjeron hasta el siglo VIII. También tenemos el cristianismo, en donde la visión de la guerra después de la muerte de la búsqueda de la paz debilitaron el espíritu cívico y guerrero que caracterizaba a la población romana. Su actitud antagonista pasó de ser pacífica a bándila. Otro factor importante fue la censura y la persecución de las creencias consideradas paganas por el cristianismo. De esta forma, las tradiciones y prácticas culturales de aquellos grupos se vieron reducidas. Las bases del cristianismo se edificaron sobre la cultura, generalmente sobre las raíces judeocristianas. Esta función terminó por configurar un cristianismo romanizado, en la cual tuvo un amplio desarrollo durante la Edad Media. También el esmero de otras vidas, las creencias y prácticas culturales. Como consecuencia de la caída del Imperio Romano, tenemos que existe la estabilidad del cristianismo que se había internalizado en el pensamiento de los ciudadanos romanos por la caída del imperio. La organización política que antes existía desapareció y con ella restablecieron las tribus y hordas. Se crearon reinos ligados al poder religioso y el esclavismo fue perdiendo vigencia en un sistema que ahora apuntaba a la producción de la tierra como base de las riquezas, y es aquí en donde se produce una transición hacia un sistema más feudalista. Eso ha sido todo por el tema de hoy, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.